Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a una edición más de Formando Líderes Contables. Hoy vamos a estar conversando un poquitito y hablando de lo que sería la Resolución General 77-2020, ¿sí? Que hace referencia y hace relación a lo que sería el cuadro de depreciación de los bienes del activo fijo. Como bien sabemos, a partir de lo que sería la ley 6.380, ¿sí? Y el decreto reglamentario del impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Tenemos algunos cambios referentes al cuadro de depreciación, ¿sí? Uno de los primeros cambios es que a partir de lo que sería el año o el ejercicio fiscal 2020, ya no existe coeficiente de revalúo, ¿sí? Entonces, normalmente en años anteriores, ¿qué hacíamos? Llegaba diciembre de cada año y la SED emitía una resolución de actualización, ¿sí? Donde se publicaban coeficientes de revalúo. ¿Qué sucede con los cambios que hay? Que a partir del año o el ejercicio fiscal 2020 ya no se hace publicación de esa resolución de actualización. ¿Por qué? Porque lo que refiere la ley, ¿verdad?, es de que el revalúo, ¿sí?, va a tener su proceso de revalúo siempre y cuando el Poder Ejecutivo lo autorice. ¿Cuándo lo va a autorizar el Poder Ejecutivo? Cuando el índice de precio del consumidor llegue al 20%, es lo que indica la reglamentación. Entonces, por esa razón es que año 2020, y tampoco año 2021 no existe, ¿sí? No existe ningún coeficiente de revalúo, ¿sí? Entonces, dentro del sistema tampoco se va a cargar ningún coeficiente de revalúo. Ese es el primer punto, ¿verdad?, a ser aclarado, ¿verdad?, a toda nuestra distinguida audiencia, ¿sí?, que ya está obviamente del otro lado siguiendo. Aquí ya nos han escrito en nuestra transmisión, en los comentarios, ¿sí?, que nos están siguiendo desde Luque, desde San Lorenzo, ¿sí?, desde Caacupé, desde Cordillera. Entonces, un saludito especial a todos ellos también que están del otro lado siguiendo la transmisión. Entonces, como indicaba, vamos a hacer lo que sería la Resolución General 77-2020, teniendo en cuenta los puntos correspondientes, ¿verdad?, a lo que sería también la ley y el decreto reglamentario. Otro punto importante que hay que rescatar de lo que sería el decreto reglamentario, ¿sí? Dentro del decreto reglamentario existen básicamente tres tipos de bienes, ¿sí? Son los bienes de uso, los activos intangibles, ¿sí?, y los activos biológicos, ¿sí?, que en este caso los activos biológicos va relacionado a todo aquel contribuyente, ¿sí?, que en su momento fue contribuyente de INAGRO, ¿sí? Entonces, en el decreto reglamentario también está especificado todos estos puntos, ¿sí?, correspondientes a los bienes del activo fijo. Está indicado los años de vida útil, porque dentro de lo que sería a partir del ejercicio o periodo fiscal 2020 en adelante, cambian los años de vida útil de ciertos bienes, ¿sí? Y además de cambiar los años de vida útil de ciertos bienes, también existe lo que sería el valor residual, que es algo nuevo también, incluido dentro del modelo del cuadro de depreciación de la RG 77. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, mostrar un poquito, antes de iniciar, lo que es el modelo del cuadro de la RG 77, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene un anexo, ¿sí? Entonces, la Resolución General 77 tiene un anexo donde encontramos lo que sería el nuevo modelo del cuadro de depreciación. Entonces, esto ustedes van a encontrar o pueden descargar obviamente en la página de la Administración Tributaria, en la página de la SED. Van a encontrar la resolución, obviamente, y lo que sería el cuadro. Entonces, dentro del cuadro hay columnas
que en la 94, por ejemplo, no existía. ¿Cuáles serían esas columnas que no existían en la 94 y obviamente se agrega en este nuevo cuadro de depreciación? Sería el porcentaje del valor residual, ¿sí?, que no existía en la 94, ahora sí hay un porcentaje de valor residual, que eso está determinado, como indicaba, en el decreto reglamentario. Luego, el cálculo del valor residual, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos un nuevo cuadro también, una nueva columna, que sería el valor fiscal revaluado, ¿sí? Valor fiscal revaluado, como indicaba anteriormente, cuando el Poder Ejecutivo lo establezca, dice aquí la columna, o valor fiscal neto del ejercicio anterior menos el valor residual fiscal cuando no exista revalúo. Entonces aquí hay que interpretar correctamente en la columna correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me indica acá? Si hay un coeficiente de revalúo, obviamente acá me va a hacer el cálculo que corresponda con el coeficiente de revalúo. Pero no es el caso para lo que sería 2020 y 2021, que ahora se está cerrando. Entonces no existe coeficiente de revalúo. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza el valor fiscal neto del ejercicio anterior, ¿sí?, menos el valor residual fiscal, dice, cuando no exista revalúo. Entonces no existe revalúo, ¿por qué? Porque no hay un coeficiente de revalúo. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza acá la columna 9, ¿sí?, la columna 9 menos lo que sería la columna 6, ¿sí? Entonces, para ir interpretando un poquitito lo que sería nuestro cuadro de depreciación en este caso. Entonces, serían básicamente estas tres columnas que se adhieren a lo que sería el nuevo modelo del cuadro de la RG 77. ¿Por qué explico un poquitito esto? Explico un poquitito esto para que ustedes también puedan ir interpretando en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema también realiza o genera este mismo cuadro, ¿sí?, o este mismo modelo dentro de lo que sería el sistema a partir de la versión, ¿sí?, a partir de la versión 2020 en adelante. Entonces, si yo mi sistema, ¿sí?, tengo actualizado a una versión 2021.01, significa que ya estoy obviamente dentro de lo que sería la versión que puedo utilizar el cuadro de la RG 77, ¿sí? Ahora bien, si mi versión por algún motivo todavía no lo he actualizado y aquí me aparece versión 2019, ¿sí?, entonces en ese caso no voy a tener acceso a lo que sería el nuevo modelo del cuadro de la Resolución General 77. ¿Qué tengo que hacer? Comunicarme o entrar al link de la página de Starsoft y pedir la actualización. O directamente aquí en su sistema también tienen la opción de solicitar actualización. Entonces, en este campo ustedes ingresan, esto abre justamente el link para que ustedes puedan solicitar la actualización en el caso que todavía no tienen una versión 2021.01 y están utilizando todavía, por así decirlo, una versión 2019, ¿sí? Bien, eso es el primer punto. Ahora bien, dentro también de este modelo de la Resolución General 77, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unas especificaciones de las definiciones por cada columna, ¿sí?, que corresponde a cada dato, ¿sí? Entonces, esto yo tengo aquí, en su momento había descargado y había armado en un Word, ¿sí?, en un archivo de Word. ¿Para qué? Para que se pueda entender mejor el proceso o se pueda entender mejor lo que indica. Entonces, ¿qué es lo que me indica acá en esta definición de columnas de la RG 77 en el anexo? Me indica cómo van a ser los cálculos y las fórmulas que se tienen que utilizar dentro de cada columna.
Entonces también para que nosotros podamos ir interpretando, ¿sí?, los valores que genera el sistema, también tenemos que manejar un poquitito estos cambios o estas definiciones, ¿sí?, de lo que sería cada columna. ¿Qué solemos tener, por ejemplo, de consultas nosotros? Solemos tener de consulta, por ejemplo, en cuanto al valor fiscal neto al cierre. Entonces, en la definición de las columnas, ¿qué me indica para el cálculo del valor fiscal neto al cierre? Acá me indica correctamente que mi cálculo, ¿sí?, o mi fórmula para mi valor fiscal neto al cierre tiene que ser el valor de la columna 10 más valor de la columna 6 menos el valor de la columna 11, ¿sí? Entonces, si vamos a nuestro modelo del anexo en el Excel, ¿qué es lo que me indica entonces mi cálculo para el valor fiscal neto al cierre? Me indica que yo tengo que tomar el dato de mi columna 10, ¿sí?, que es una de las nuevas columnas dentro del modelo de la resolución general 77. Entonces tengo que tomar el dato de mi columna 10, dice mi fórmula, más el dato de mi columna 6, que es mi valor residual, ¿sí?, menos mi cuota fiscal de depreciación anual, que es mi columna 11. Eso es lo que me indica para mi valor fiscal neto al cierre. Entonces, valor de la columna 10 más valor de la columna 6 menos valor de la columna 11, dice mi especificación dentro del anexo. Entonces, para mi cálculo yo tengo que tener en cuenta columna 10, columna 6, que es mi valor residual, menos mi columna 11, que siempre y cuando, dependiendo del criterio que tome de depreciación en este caso, entonces yo voy a tener acá el dato correspondiente a mi cuota fiscal de depreciación anual. Entonces eso va a hacer que me lleve mi valor fiscal neto al cierre, ¿sí? Entonces, para que justamente, como indicaba la audiencia, pueda ir entendiendo correctamente la aplicación dentro del sistema del nuevo modelo del cuadro de la RG77, es que hago primeramente un poco esta especificación en cuanto a las columnas y en cuanto a lo que se tiene que tener en cuenta para lo que sería el valor fiscal neto al cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos casos en que llaman, ¿verdad?, o se comunican obviamente al call center o al soporte técnico y normalmente nos dicen mi valor fiscal neto al cierre me calcula mal. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, como digo y vuelvo a repetir, es lo que indica el anexo. Entonces, esto cambió un poquitito nuestro cálculo de valor fiscal neto al cierre, ¿sí? Porque antes nuestro valor fiscal neto al cierre, ¿qué era? Mi valor revaluado menos mi cuota de depreciación, nada más. Entonces yo hacía mi valor revaluado, que yo tenía el valor revaluado con un coeficiente X, ¿verdad?, que como indicaba, eso me actualizaba o me daba una resolución de actualización en la SET, y entonces yo generaba mi cuadro, me calculaba el revalúo, y del revalúo menos la cuota de depreciación anual ya era mi valor fiscal neto al cierre. Ahora en este caso, ¿qué se agregó? Se agregó una columna que se llama valor residual. Entonces ese valor residual tenemos que tener en cuenta ¿para qué? Para nuestro cálculo de valor fiscal neto al cierre. Bien, ahora bien, dentro del sistema dentro del sistema contable, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para que mi cuadro de la resolución general 77 esté correcto y pueda sacar correctamente desde el sistema? Primeramente y primer paso es, en empresas, la configuración de empresas, ¿sí? Entonces yo tengo que tener mi configuración de empresas, mi dato de la empresa, mi dato de los representantes. Luego tengo que ir a mis datos del sistema, ¿sí? Mi pestaña datos del sistema. Entonces en la pestaña datos del sistema, ¿qué yo voy a indicar? Primeramente la forma de revalúo o depreciación
el criterio que tomo, si va a ser a año siguiente o si va a ser a mes siguiente, ¿sí? Entonces, año siguiente, el periodo del ejercicio fiscal, ¿sí? Y mi periodo anterior, ¿sí? El periodo anterior, ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar dentro del sistema contable, siempre y cuando yo tengo un periodo anterior ya cargado con datos dentro del sistema, ¿sí? Entonces, periodo anterior y selecciono el periodo anterior. En el caso de que mi sistema yo lo estoy adquiriendo o lo adquirí en el 2021 o incluso ahora en el 2022, porque tengo que hacer las presentaciones del 2021, ¿sí? Y no quiero hacerlo más manual, y adquirí ahora en el 2022, pero tengo que cargar los datos del 2021 en mi sistema. Yo no voy a tener un periodo fiscal anterior 2020. Entonces, ¿qué tengo que agregar acá en mi periodo anterior? Le dejo en blanco. O sea, que donde hay un ítem que es blanco, entonces yo le dejo periodo anterior en blanco. Repito, siempre y cuando dentro del sistema yo no tengo datos cargados de un periodo anterior. En este caso, si estoy cerrando 2021, mi periodo anterior va a ser 2020. Entonces, en este caso, sí yo tengo un periodo anterior 2020 para esta empresa que yo estoy tomando de modelo, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi empresa, periodo anterior, mi mes de cierre fiscal o ejercicio fiscal diciembre, ¿sí? Y luego en reforma tributaria, ¿qué es lo que yo tengo que tildar? Tengo que tener tildado mi IRE general, ¿sí? Pues solamente en el caso del IRE general yo voy a presentar los cuadros de depreciación, ¿sí? Entonces, confirmar esto. Una vez configurado todos estos datos, yo voy a ingresar a bienes de uso, cargar bienes, ¿sí? Bienes de uso, cargar bienes. Y en la carga de bienes, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener el dato, ¿sí? Para poder copiar los bienes, ¿sí? De mi periodo anterior, ¿sí? Entonces yo voy a poder copiar los bienes de mi periodo anterior siempre y cuando, como hemos dicho, tengamos configurado el periodo anterior en la configuración de empresa, ¿sí? Entonces, bienes de uso, cargar bienes. Entonces aquí, cargar bienes. Y aquí tengo la opción copiar bienes, ¿sí? Copiar bienes. Entonces yo voy a copiar los bienes del periodo anterior. ¿Cómo es el proceso de copiar bienes? Voy a ingresar aquí. Acá me dice copiar bienes de. Entonces acá yo voy a seleccionar nuevamente mi empresa de la cual yo voy a copiar los bienes, que para mi caso es esta empresa, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy a copiar? Voy a copiar a la empresa cuadro de depreciación 2021, ¿sí? Entonces, con esto confirmar, me dice acá, ¿está seguro de copiar? Si tiene bienes cargados, estos se mantendrán. Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado y atención en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo copio los bienes por primera vez, y luego voy y vuelvo a copiar los bienes, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Me va a duplicar los bienes. Entonces, la copia de bienes yo tengo que hacerlo solamente una vez, ¿sí? Y después, si por obvio motivo, no sé, no copié todos los bienes o no estaba todo cargado los bienes en mi 2020, entonces en ese caso yo ya tengo que cargar los bienes directamente en mi periodo 2021. Porque de hecho que mi 2020 ya tiene que estar cerrado, ¿sí? Entonces mi 2020, por más que por obvio motivo yo no haya cargado ese bien en el 2020, voy a tener que cargar en el 2021 y seguramente hacer algún tipo de asiento de ajuste para lo que no se revaluó o no se depreció lo que sería el 2020, ¿sí? Entonces, en este caso yo le doy sí, me dice proceso concluido, se han transferido 5 bienes.
significa que en mi 2020 yo tenía solamente 5 bienes, ¿sí? Entonces con esto después tengo acá el ítem renovar y ahí ya me aparecen los bienes, ¿sí?, que yo tengo procesado o cargado en mi 2020, que lo que hizo es copiarme los bienes de esa empresa. Ahora bien, el siguiente proceso dentro de lo que sería el proceso de bienes de uso para quitar el cuadro de depreciación, ¿qué sería? Copié los bienes, perfecto, ya está copiado mis bienes, voy a cerrar esto, voy a ir a bienes de uso, voy a cargar coeficientes, ¿sí? Pero no significa que yo voy a cargar un coeficiente para mi periodo 2021, ¿sí? No significa eso. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer con el sistema? Voy a darle recargar coeficientes, ¿sí? Recargar coeficientes, y el sistema, ¿qué me va a recargar aquí? Me va a recargar los coeficientes desde lo que sería el 2022, el 1992, que es lo que hay publicado en la página de la SED, ¿verdad? Hasta lo que sería mi periodo 2019, ¿sí? Entonces aquí voy a tener mis coeficientes cargados hasta el 2019, ¿sí? Entonces tengo que hacer mi recarga de coeficientes. Una vez recargado el coeficiente, ¿sí?, el tercer paso, antes de generar lo que sería mi cuadro de depreciación de los bienes del activo fijo, sería el retroactivo de bienes, ¿sí? Entonces, este retroactivo de bienes es muy importante actualizarlo, ¿sí? Actualizarlo para el periodo 2021. ¿Para qué? Para que los valores que eran del 2020 se pueda consolidar también acá en el 2021, ¿sí? Entonces aquí yo voy a indicar, por ejemplo, mi cuenta. En este caso yo tengo 5 bienes nada más, ¿verdad? Pero obviamente hay empresas que tienen bienes, cantidad de bienes, ¿verdad? Entonces acá tienen la opción de ir indicando por cuenta contable, ¿sí? Entonces ustedes pueden escribir el código de la cuenta directamente, ¿sí? Y ahí le indican, por ejemplo, si todos los bienes, ¿sí?, están relacionados a un solo tipo o a un solo detalle de bien, ¿sí? No es que están muy reclasificados según lo que indica la reglamentación o el decreto reglamentario. Entonces ustedes pueden darle marcar, que hace, le marca todos los bienes correspondiente a esta cuenta contable, ¿sí? Y ahí pueden hacer el retroactivo de sus bienes, ¿sí? Entonces aquí tenemos sillas, armario, estación de trabajo, dice, ¿sí? Entonces a esto le vamos a dar bienes del activo fijo, ¿sí? Acá está la clasificación de los tipos de bienes que le indicaba yo al inicio. Bienes del activo fijo, los activos biológicos y los bienes intangibles. Entonces, para mi caso, ¿qué es? Bienes del activo fijo. La clasificación del bien. En este caso, ¿qué clasificación yo le voy a dar? Le voy a dar bienes, muebles, útiles y enseres, ¿sí? Y el detalle de bien le voy a dar muebles y equipos en general, ¿sí? Entonces con esto yo le voy a dar acá actualizar activos, ¿sí? Y entonces lo que me actualiza es el tipo, la clasificación, el detalle, los años de vida útil y el valor residual para cada bien. Aquí voy a detenerme un poquito con relación a los años de vida útil, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que según lo que indica la ley y la reglamentación o el decreto reglamentario, es de que para todos los bienes adquiridos, ¿sí?, antes del periodo 2020, ¿sí?, 2020 para atrás, es decir, 2019 en este caso para atrás, los años de vida útil permanecen, ¿sí?, permanecen de acuerdo a la reglamentación que regía en ese tiempo o en ese momento de la adquisición del bien, ¿sí?
Entonces, los cambios de año de vida útil de ciertos bienes, ¿sí?, que está especificado en el decreto reglamentario, ¿sí?, del impuesto a la renta empresarial, se dan solamente para los bienes adquiridos a partir del 2020 en adelante, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí los años de vida útil siempre van a mantenerse para bienes muebles, útiles y enseres, en el caso que el bien fue adquirido del 2019 para atrás. Y en nuestro ejemplo de 2015 y 2014 tenemos nuestra adquisición de bienes. Luego teníamos otra adquisición que sería equipos de informática. En el caso de equipos de informática dice cuándo la adquisición, la fecha de compra dice 20 de marzo de 2020, ¿sí? Entonces, para el equipo de informática sí ya va a regir los años de vida útil que indica la reglamentación. En este caso, para equipos de informática dice 2 años en el decreto reglamentario y el valor residual correspondiente. Ahora bien, tanto los años de vida útil y el valor residual, el sistema ya me trae por defecto, ¿sí?, de acuerdo a la clasificación del bien que yo agrego en mi distribución o en mi retroactivo de los bienes, ¿sí? Entonces, actualizar activos, y esto ya me trae el sistema directamente, ¿sí? Una vez realizado todo este proceso del retroactivo, entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Bienes de uso, y ya podemos listar o generar lo que sería nuestro cuadro de depreciación de los bienes del activo fijo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ingresar al cuadro de depreciación, ¿sí? Le voy a indicar aquí detallar cuentas, que yo tengo la opción de detallar cuentas, como tengo la opción de generar asimismo mi cuadro. ¿Y qué es la diferencia con detallar cuentas? Que al darle confirmar sin detallar cuentas, el sistema me trae todos los bienes así juntos. Una definición junta de los bienes, no me dice de qué cuenta o a qué cuenta está afectado. Entonces aquí yo tengo mi descripción del bien, mi valor de compra, mi fecha, mi coeficiente que tiene que ser 0. No hay coeficiente 1, no hay coeficiente 2, no, coeficiente 0 tiene que ser el coeficiente, ¿sí? El porcentaje del valor residual, ¿sí? Acá nosotros en pantalla, ¿sí?, en pantalla como que el cuadro modelo, ¿sí?, de la RG77 es bastante extenso, tiene 22 columnas, entonces en pantalla no iba a caber, por así decirlo, todo el dato si poníamos o agregábamos las 22 columnas. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos en 2 líneas, ¿sí?, el valor fiscal y el valor contable. Entonces acá en tipo, ¿sí?, o donde dice tipo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que es el valor fiscal por un lado y el valor contable por el otro lado, ¿sí? Entonces, después, que tengo acá yo, tengo mi valor residual fiscal contable, mis años de vida útil fiscal y contable, mi vida útil restante, ¿sí?, mi valor neto del ejercicio anterior y mi valor revaluado o valor neto del ejercicio anterior, menos que era, menos mi valor residual, ¿sí? Entonces acá va ese valor, mi cuota de depreciación fiscal y contable, la depreciación acumulada fiscal y contable y mi valor neto al cierre fiscal y contable. Esto es lo que tenemos en pantalla dentro de lo que sería nuestro cuadro de depreciación, ¿sí? Ahora bien, dentro del sistema también, ¿qué podemos generar? Podemos generar lo que sería el cuadro de depreciación, igual que el modelo de nuestro anexo de la resolución general 77 en el Excel. Entonces, dentro del sistema también yo puedo generar lo que sería mi Excel del cuadro de depreciación de la RG77. Entonces aquí, bienes de uso,
nuevamente cuadro de depreciación, ¿sí? Y aquí puedo darle detallar cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que me hace detallar cuentas? Tanto en pantalla como al exportar la consulta, ¿qué me va a hacer? Me va a distribuir mis bienes en la cuenta contable que yo utilicé para cada bien. Entonces acá tengo cuenta, equipos de informática, cuenta, muebles útiles y enseres, ¿sí? Entonces el mismo formato me trae en pantalla, en dos filas, ¿sí? Fiscal contable, fiscal contable, fiscal contable para cada bien, ¿sí? Ahora bien, una vez que verifico toda esta pantalla del cuadro, yo quiero tener el resumen o el cuadro en Excel, ¿sí? Según lo que es el modelo de la RG77. Entonces yo cierro mi sistema en mi cuadro de pantalla y le doy aquí exportar consulta, ¿sí? Exportar consulta. Voy a cerrar esta ventana que tengo abierto del Excel y voy a darle aquí confirmar, ¿sí? Al darle confirmar, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a generar? Me va a generar el Excel, ¿sí? Esto es probablemente porque ya generé en algún momento el archivo, no es ningún error ni nada. Aquí hay que leer nomás un poquitito. Dice, ya existe un archivo con nombre, tal cosa, desea reemplazar el archivo existente. Y entonces yo le digo sí. Entonces, ¿qué hace? Me genera nomás un nuevo cuadro de depreciación de bienes del activo fijo. Entonces aquí, como yo había indicado anteriormente, aquí trae el mismo modelo que habíamos visto anteriormente o al inicio de la transmisión con relación al modelo del cuadro de depreciación publicado por la Resolución General 77. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Acá tengo mi nueva columna, porcentaje de valor residual, tengo mi valor residual fiscal, tengo mi nueva columna valor revaluado o valor fiscal neto del ejercicio anterior menos el valor residual fiscal. Entonces, estas son las tres columnas nuevas que tiene este cuadro modelo de la RG77, ¿sí? Entonces, esto yo puedo generarlo en Excel como puedo generarlo en pantalla para poder hacer, obviamente, mis revisiones y mi control de la generación del cuadro de depreciación. Ahora bien, vuelvo a repetir, lo importante a tener en cuenta dentro de lo que sería la generación del cuadro o para que me genere correctamente el cuadro de depreciación es tener en cuenta que una vez copiados los bienes tengo que realizar o reconfirmar mi retroactivo de los bienes del activo fijo, ¿sí? Entonces ese es un poco el secreto, por así decirlo, ¿verdad? Para que mi cuadro de depreciación me salga con los valores correctos y me arrastre con los valores correctos de lo que sería mi periodo anterior, ejercicio fiscal 2020, ¿sí? Ahora, otro punto que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que sería el cuadro o la carga de bienes. Si yo tengo el sistema o adquirí el sistema recién este año o para este periodo, o en este periodo adquirí, pero estoy cargando datos de lo que sería mi cierre para el ejercicio fiscal 2021 y necesito generar, obviamente, el cuadro de depreciación, ¿sí? Para mis balances correspondientes. ¿Qué yo tengo que hacer? Tengo que hacer mi carga manual de los bienes. ¿Cómo realizo esa carga manual de los bienes? Bien, yo tengo que tener un documento, ¿sí? O un archivo, ¿verdad? O una impresión de lo que sería el cuadro, ¿sí? El cuadro de depreciación del periodo anterior, ¿sí? Del periodo anterior de la empresa que estoy tomando, de la empresa que voy a llevar la contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los campos a tener en cuenta dentro de la carga de bienes cuando voy a hacerlo manualmente? Entonces acá yo tengo un modelo de un cuadro de depreciación, ¿sí?
y donde tengo varios bienes. Estos bienes que me indica que son instalaciones, me indica que es dentro del cuadro de depreciación que yo tengo archivado, tengo en mi archivo digital. Bien, entonces si yo voy a empezar a cargar estos bienes, voy a tener que cargarlo manualmente dentro del sistema. ¿Por qué? Porque yo no tengo un periodo anterior dentro del sistema. Entonces yo voy a ir a mi carga de bienes, voy a darle nuevo a la carga de bienes y voy a cargar los datos, ¿sí? Entonces la sucursal, mi sucursal dentro del sistema, rótulo, ¿a qué llamamos rótulo? Llamamos rótulo normalmente alguna codificación que tenga el bien. Si no existe una codificación del bien o no tengo ese dato, enter y el sistema me deja pasar. Después que tengo que cargar la cuenta del bien, de donde obviamente selecciono de mi plan de cuentas. Entonces aquí aparentemente en esta empresa modelo no tengo instalaciones, entonces voy a utilizar equipo de comunicación, ¿sí? Luego tengo que cargar mi cuenta de depreciación acumulada, ¿sí? Que también selecciono del plan de cuentas, ¿sí? Y mi descripción del bien. ¿Cuál va a ser mi descripción del bien? Y mi descripción del bien va a ser la que tengo dentro de lo que sería mi cuadro, ¿verdad? De lo cual yo voy a ir tomando el dato correspondiente. Entonces aquí tengo, por ejemplo, dice extintor PQS06KL o cartel Vispania. A ver si esto me puede copiar. Acá me copia. Voy al sistema, control V, y me copió el dato de la descripción del bien. Entonces, la fecha de compra, ¿dónde visualizo mi fecha de compra? Acá, en mi cuadro. Entonces, en mi cartel Vispania, ¿qué fecha de compra tiene? 18 de abril del 2013, dice. Entonces, cargo acá, 18 de abril 2013, ¿sí? Mi inicio de revalúo. Si mi revalúo o mi depreciación en este caso es anual, ¿sí? Mi fecha de compra del bien fue en abril del 2013, entonces mi inicio de revalúo va a ser 01/01/2014. Entonces yo modifico manualmente mi inicio de revalúo en este caso, que es el 1 de enero del 2014. ¿Por qué? Porque mi forma es anual, ¿sí? Luego me pide el precio de costo. Entonces en mi cuadro yo tengo que tener también mi precio de costo o valor de adquisición, que aquí tengo. Y me dice que es 48.370.000 mi costo de adquisición. Entonces cargo acá 48.370.000. ¿Sí? Bien. Mi fecha de revalúo anterior. En este caso, para mi forma de revalúo anual, estoy yo queriendo cerrar mi 2021, ejercicio fiscal 2021. Entonces, mi fecha de revalúo anterior va a ser 31 de diciembre del 2020, ¿sí? 31 de diciembre del 2020. Luego tengo mi tipo de bien, que va a ser bienes del activo fijo, mi clasificación de bien, donde yo voy a llevar este cartel. ¿Sí? Voy a llevar en bienes muebles útiles y enseres, maquinarias, herramientas y equipos, transporte terrestre, fluvial, aéreo, ferroviario, construcciones. Entonces tengo que ver dónde voy a indicar la clasificación del bien, ¿sí? En este caso yo voy a indicarle como muestra a bienes muebles útiles y enseres. Y luego ya tengo que indicar también mi detalle del bien, si es un mueble y equipo en general, muebles y enseres, útiles de trabajo rural para el personal, útiles y enseres en general. Tengo que dar un detalle del bien. Entonces en este caso voy a decir que es muebles y equipos en general, pero esto es solo para mi ejemplo. No es que un equipo de comunicación va a ir a muebles y equipos en general, no. Entonces yo tengo que saber a qué clasificación o detalle voy a llevar mi bien. Año de vida útil, 5 años para bienes muebles útiles y enseres a partir de lo que sería
el ejercicio fiscal 2020, o en la compra 2020, en este caso no, en este caso es 2013 mi fecha de adquisición, entonces acá mi año de vida útil tiene que ser 10 años, ¿sí? Entonces yo cambio manualmente mi año de vida útil, ¿sí? 10 años tiene que ser para este bien, ¿por qué? Porque la fecha de compra fue en el 2013, ¿sí? Bien, luego, ¿qué dato tengo que cargar acá en el valor fiscal al inicio? En el valor fiscal al inicio, ¿qué dato voy a cargar? Voy a cargar el dato de mi valor fiscal neto al cierre. ¿Al cierre de qué? De mi periodo 2020, ¿sí? Entonces, esto yo voy a copiar nuevamente y voy a llevar a lo que sería a mi valor fiscal al inicio, ¿sí? Ese mismo valor, siempre y cuando el año de vida útil contable sea el mismo valor que el fiscal, entonces mi dato del valor contable al inicio tiene que ser el mismo valor, ¿sí? Dentro de lo que sería mi valor fiscal al inicio, resolución 77/2020, ¿cuál va a ser mi valor fiscal al inicio para la resolución 77? Tiene que ser el mismo valor fiscal al inicio, ¿sí?, de mi valor neto al cierre, ¿sí? Entonces esto yo voy a copiar acá nuevamente y también voy a copiar nuevamente acá. Luego mi valor residual, ya me indica el sistema cuál es el valor residual para los bienes muebles, útiles y enseres, y entonces ya voy a ir, el sistema ya me va a ir calculando ese valor. Y luego tengo el dato de la depreciación acumulada fiscal del periodo anterior, me dice, ¿sí? Y en este caso, como la fecha de compra es del 2013, o el bien yo lo adquirí en el 2013, significa que en el 2020 yo tengo que tener un dato de depreciación acumulada, ¿sí? Entonces de vuelta voy al cuadro, ¿sí?, y veo y tengo acá una depreciación fiscal acumulada. Entonces también copio este dato de la depreciación fiscal acumulada, ¿sí?, y llevo a mi sistema y cargo acá en depreciación fiscal acumulada y también depreciación contable acumulada del periodo anterior, ¿sí? Fecha de baja, en el caso de que yo esté dando baja a algún bien o venta a algún bien, entonces yo voy a agregar acá la fecha de baja del bien o la fecha de venta del bien. El estado puedo darle bueno, regular, de acuerdo a cómo yo encuentro ese bien, entonces le vamos a poner en este caso bueno. La cantidad, yo puedo indicar acá la cantidad, pero lo que es estado, cantidad y ubicación ya son datos adicionales nada más dentro del sistema. No surte efecto dentro de los cálculos de lo que sería ya el cuadro de depreciación. Entonces, en la ubicación del equipo de comunicación, bueno, puedo poner acá en la oficina, como ejemplo, ¿verdad? Oficina. Entonces, con esto yo le doy aquí confirmar, ¿sí? Y ahí ya voy a tener mi nueva carga o mi carga del bien correspondiente a lo que sería mi cuadro de depreciación del periodo anterior. Y así sucesivamente voy cargando todos los bienes que yo tenga dentro del mismo cuadro, ¿sí? Otro punto importante a tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, hay un mensaje que dice no posee depreciación acumulada fiscal del periodo anterior. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver y, por así decirlo, analizar? ¿Por qué me dice no posee? Bueno, veo mi fecha de compra del bien. Mi fecha de compra del bien fue en el 2020. Adquirí el bien en el 2020. Entonces, para mi 2021, ¿voy a tener o no una depreciación acumulada? Siendo mi criterio de depreciación anual. Y no voy a tener una depreciación acumulada. Entonces, esto que aparece aquí en el sistema queda como un mensaje nada más. Ahora bien, que me aparezca este mismo detalle en un bien adquirido en el 2015 o en el 2014 o el que acabamos de cargar 2013, entonces ahí sí ya es una llamada de atención.
¿Por qué? Porque si yo tengo un bien adquirido 2013, sí tengo que tener una depreciación acumulada, ¿sí? A mi 2021 sí o sí tengo que tener una depreciación acumulada. Entonces ahí sí es una llamada de atención y tengo que verificar qué cosa en mi carga de bien, ¿sí? En mi carga de bien tengo que ver si está o no completo el dato de la depreciación acumulada fiscal, ¿sí? Entonces en ese caso sí es una llamada de atención cuando mi bien fue adquirido en periodos anteriores, ¿sí? A 2020 para atrás en este caso, ¿verdad? Porque si es 2020, criterio anual, no va a tener luego depreciación acumulada todavía este bien. Entonces estos son los datos y la manera de ir obviamente procesando la carga de bienes en el caso de no tener un periodo anterior, la manera de copiar los bienes en el caso de sí contar con un periodo anterior dentro del sistema, ¿sí? Luego, como ya había indicado, si se copian los bienes, actualizar lo que sería el retroactivo de los bienes una vez copiado, recargar los coeficientes, ¿sí? Entonces esos son los parámetros y puntos a tener en cuenta dentro de lo que sería la Resolución General 77/2020. ¿Para qué? Para que el sistema me pueda generar correctamente lo que sería el cuadro de la depreciación de los bienes del activo fijo, ¿sí? De mi Resolución 77. Entonces acá le voy a dar nuevamente detallar cuentas, confirmar y acá me va a aparecer también el bien cargado de equipo de comunicación. Entonces me lleva los datos correspondientes que yo tenía en mi cuadro de depreciación de mi periodo anterior. Me va a llevar todo correctamente los datos siempre y cuando obviamente se haya hecho correctamente la carga de los bienes. ¿Está bien? Entonces este es el proceso, ¿sí? Para poder realizar lo que sería nuestro cuadro de depreciación de lo que sería la Resolución General 77. Bien, entonces voy a mirar un poquito a ver las consultas que hay dentro de lo que sería nuestra transmisión. Entonces para ir respondiendo algunas consultitas, ¿sí? Ya que en honor al tiempo ya casi alcanzamos una hora de lo que sería nuestra transmisión, ¿sí? Acá hay una consulta, dice Marieli Ersen. Mi revalúo 2020 cerró. No hubo compras ni ventas y genera mal. En ese caso habría que ver un poquito si es un caso específico, Marieli Ersen, ¿sí? Entonces lo que te pediría es si puedes comunicarte al call center, ¿sí? Para que puedan tomar tus datos y luego se te pueda dar una asistencia, ¿verdad? Con relación a tu revalúo. Habría que ver nada más si está todo correctamente hecho estos pasos que estamos hablando aquí en la transmisión y a partir de eso obviamente ver si, como indico, si están todo correctamente hechos los pasos, debería de calcularte correctamente tu cuadro de depreciación. Aquí hay otra consulta, dice, el asiento de revalúo de bienes ya no se hace más, ¿verdad? Buena pregunta. Bien, dentro de lo que sería bienes de uso, también tenemos para la generación de asientos, ¿sí? Y la consulta del colega Emanuel Acuña, ¿sí? Directamente lo que sería asiento de revalúo para lo que sería periodo fiscal 2020 y periodo fiscal 2021, en este caso que se está cerrando, no va a existir asiento de revalúo. Lo que sí va a existir es un asiento de depreciación siempre y cuando obviamente se tenga bienes adquiridos en periodos anteriores al 2021, ¿sí? Entonces en ese caso sí va a existir asiento de depreciación. Entonces el sistema me permite a mí también generar el asiento directamente desde bienes de uso. Entonces configuración, ¿qué voy a configurar? Voy a configurar mi cuenta reserva de revalúo,
¿sí? Entonces acá voy a configurar mi cuenta reserva de revalúo, ¿sí? ¿Por qué configuro la reserva de revalúo? Porque la reglamentación no dice que ya no va luego a existir revalúo, no. Lo que indica la reglamentación es que en algún momento dado o en algún momento X, el Poder Ejecutivo va a indicar cuándo se van a revaluar nuevamente los bienes. Eso es lo que indica la reglamentación. No dice en ninguna parte de lo que sería la reglamentación, no indica que no va a existir ya revalúo. Luego, ¿qué tenemos? La depreciación del ejercicio. En este caso, la depreciación es la cuenta de pérdida, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar acá mi depreciación del ejercicio. Acá tengo depreciación, ¿sí? Y luego tengo una cuenta de depreciación del ejercicio gasto no deducible. ¿En qué caso se va a utilizar depreciación gasto no deducible? Cuando mis años de vida útil contable sea diferente a mi fiscal, entonces mi gasto no deducible siempre va a ser hasta el monto que yo puedo deducir de la depreciación que me genera mi valor fiscal, ¿sí? Entonces, si mi cuota de depreciación, valor fiscal, es 50.000 y mi cuota de depreciación, valor contable, es 55.000, entonces yo voy a poder depreciar ese 50.000 y el 5.000 ya va a ser gasto no deducible, ¿sí? ¿Por qué? Porque me limita al valor de la depreciación fiscal, ¿sí? Bien, entonces acá voy a también configurar mi cuenta de depreciación, ¿sí? En este caso se podría o se tendría que tener una cuenta de depreciación gasto no deducible. Como en mi caso yo tengo valores fiscales y valores contables iguales, no me va a afectar mi gasto no deducible, entonces yo le puedo agregar nuevamente la misma cuenta de depreciación. Entonces con esto yo le doy acá confirmar y ahí ya voy a poder generar el asiento, que en este caso va a ser asiento de depreciación. Siempre voy a generar por valores fiscales y únicamente valores fiscales cuando tenga los años de vida útil fiscal y contable iguales, solo valor fiscal. Tengo años de vida útil diferenciados, entonces ahí sí genero por valor fiscal y genero por valor contable. En este caso solamente valores fiscales. Confirmar, proceso finalizado me indica, y luego yo ya puedo consultar mi asiento de depreciación. En este caso aquí me generó mi asiento de depreciación del ejercicio. Entonces el sistema ya me genera mi asiento de depreciación, ¿sí? Dentro de lo que sería mis cargas de cuadro de depreciación, ¿sí? Entonces tener en cuenta la configuración correspondiente, ¿sí? Y luego obviamente ya podemos generar el cuadro en los asientos contables también. Elisa Maidana consulta la fecha del inicio de revalúo de la nueva carga. ¿Está correcto del cartel? Fecha de inicio de revalúo. A ver, vamos a mirar qué cargamos, ¿sí? Un segundito, vamos a mirar en honor a la consulta de la licenciada Elisa Maidana, ¿sí? Vamos a mirar la carga de bienes, el cartel. Un segundito, modificar. No, acá vamos a cambiar. Tiene que ser acá 1 de enero 2014, ¿sí? 1 de enero del 2014 tiene que ser la fecha de inicio. Siempre hay que tener en cuenta mi fecha de compra, qué criterio yo tomo, ¿sí? Y ahí agregar mi inicio de revalúo. Entonces mi inicio de revalúo es 1 de enero del 2014 para este bien en particular. ¿Está bien? Gracias, licenciada, por tu acotación para la modificación de nuestro inicio de revalúo. Entonces ahí tenemos lo que sería nuestro inicio de revalúo. 1 de enero 2014. ¿Por qué? Porque mi compra del bien yo hice en el 2013 y mi forma de revalúo es anual.
Entonces, ¿cuándo va a iniciar mi revalúo en este caso? ¿Cuándo inició mi revalúo? ¿Sí? Porque para esta fecha existía revalúo. Entonces, ¿cuándo inició? Inició en enero del 2014, ¿sí? Ahora, si el bien yo lo adquiero en el 2021, ahí cambia la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a tener que cargar el bien, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a cargar el bien. A ver, mi cuenta de bien. Por ejemplo, equipos de muebles útiles y enseres, ¿sí? Mi cuenta de depreciación del bien, ¿sí? Depreciación acumulada, ¿sí? Una descripción, mesita, por dar un ejemplo. La fecha de compra voy a poner yo 2 de febrero del 2021. Entonces, mi inicio de revalúo, ¿cuándo va a ser? Va a ser en enero del 2022 recién yo voy a tener mi inicio de revalúo y en este caso también mi depreciación. Entonces mi costo voy a poner que es, no sé, 600.000, mi mesita. Mi fecha de revalúo anterior, ¿cuándo va a ser? Diciembre del 2021 va a ser mi fecha de revalúo anterior. Bienes en el activo fijo, muebles útiles y enseres y muebles y equipos en general. Ahora sí, mi año de vida útil va a ser 5. ¿Por qué? Porque la adquisición fue en el 2021 ya, ¿sí? Mi valor fiscal al inicio, el mismo precio del costo. Mi valor contable al inicio también va a ser el mismo precio de costo porque mis años de vida útil son iguales, ¿sí? Acá sí ya me va a calcular mi valor residual, fiscal y contable. Y acá tampoco voy a tener una depreciación acumulada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien yo lo estoy adquiriendo en este periodo, 2021, ¿sí? Entonces con esto yo le voy a dar acá confirmar y me va a grabar la información de lo que sería mi mesita, ¿sí? Entonces, así serían todos los procesos de carga y lo que tendríamos que tener en cuenta siempre dentro de lo que sería nuestro cuadro de depreciación. Marlene Zamudio, ¿qué pasa con los bienes totalmente depreciados? Bien, y los bienes totalmente depreciados, si tu bien o tu valor fiscal neto del ejercicio, de acuerdo al periodo que haya sido totalmente depreciado, eso siempre va a aparecer en el cuadro, ¿sí? Mientras uno no le dé baja al bien, eso se mantiene dentro del cuadro. Ahora bien, si tu depreciación y si tu bien depreciado terminó su depreciación en el 2020, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta, si terminó en el 2020 tu depreciación, en el 2020 ya hubo un cálculo de valor residual. Entonces, teniendo en cuenta la formulita esta que vimos de valor fiscal neto al cierre, que dice valor de la columna 10 más valor de la columna 6 menos valor de la columna 11, ¿qué es lo que te va a quedar en el valor fiscal neto al cierre? Te va a quedar ese monto de tu valor residual, ¿sí? Entonces, valor fiscal neto al cierre, ahí siempre vas a tener datos, ¿sí? Por más que el bien ya haya sido depreciado en la totalidad. Ahora bien, el bien se depreció por completo en el 2019, ¿sí? En el 2019 terminó la depreciación del bien. Significa que al arrastrar al 2020 ese dato, o al haber cargado el bien para el 2020, ahí ya no tuve yo valor inicial, o sea, ya no tuve valor neto al cierre con monto, sino que fue 0. Entonces, en ese caso sí, mi valor del bien tiene que ser todo 0. ¿Por qué? Porque en mi 2020 ya no me pudo haber calculado un valor residual, ¿sí? Entonces ahí yo ya no voy a tener valor neto al cierre de ese bien. ¿Por qué? Porque en el 2019 acabó toda su depreciación. ¿Está bien? A ver, si el año anterior no se hizo la depreciación, ¿cómo se maneja el saldo? Bien, y eso ya se tendría que ver, ¿verdad? Se tendría que recalcular, y entiendo yo que se tendría que hacer un asiento de ajuste,
Si por obvio motivo no se hizo esa depreciación del año 2020, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer un asiento de ajuste para poder obviamente consolidar los valores de los bienes, ¿sí? Entonces eso ya tendrían que ver un poquito obviamente con el contador, de repente con un auditor. Entonces ellos son los que normalmente ayudan en ese caso, ¿está bien? Bien, entonces en honor al tiempo, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando un poquitito de lo que sería la RG 77. Espero que a todos les haya ayudado todo este explicativo que hicimos con relación a la aplicación de la Resolución General 77 dentro del sistema, y también especificando un poco qué es lo que hay que tener en cuenta, que es el anexo de la Resolución General 77. Entonces vamos a ir dando por terminado nuestra transmisión, teniendo en cuenta siempre que nos espera el sorteo, ¿sí?, de este termo artesanal, ¿sí?, que tenemos aquí, que como en todas las transmisiones hacemos el sorteo correspondiente. Entonces vamos a ver quién es el flamante o la flamante ganador o ganadora de este termo, ¿sí? Entonces en pantalla seguramente en breve sale el ganador. En este caso es una mujer, Grisel Ferreira, es la flamante ganadora de el termo artesanal, ¿sí?, con terminación 774. Entonces, Grisel Ferreira, te aguardamos por las oficinas de Starsoft para que puedas pasar a retirar tu termo, ¿sí? Estamos ubicados en Independencia Nacional 802, casi Humaitá. Entonces te esperamos, Grisel Ferreira, para pasar a retirar tu premio. Bueno, a toda la audiencia, a todos los que estuvieron del otro lado, les agradecemos siempre el estar acompañándonos en las transmisiones, en las capacitaciones que damos para todos ustedes, para todos los usuarios de nuestro sistema Starsoft. Entonces, hasta un próximo encuentro, les agradecemos nuevamente y buen resto de jornada para todos.